Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este domingo 16 de agosto, que recordamos también a todos nuestros niños mártires de Acostañú, y por todos los niños, ¿verdad?, de nuestra nación. Escuchamos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 56, versículos 1, luego los versículos 6 y 7. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Queridos amigos, qué interesante y qué importante, ¿verdad?, todo esto que nosotros estamos encontrando aquí. Y a través de Isaías, justamente Isaías, este nombre significa Yahvé, Adonai, Dios, es salvación. Isaí, Yahvé. Y por eso nos pide aquí, queridos amigos, para hacer este camino de salvación en sus profecías, observen el derecho y practiquen la justicia. Isaías es tan interesante, es tan lindo, porque nos va mostrando y nos va diciendo, este es el camino, el príncipe de la paz. Ese shalom. Gracias a una presencia de Dios, pero que va dando, que va regalando. ¿Qué cosa? El derecho y la justicia. Si no hay derecho y si no hay justicia, queridos amigos, diga tú y la shalom, diga tú y la paña de Abitebe. Porque cuando hay injusticia, entonces todo el mundo se inquieta, todo el mundo. Y la gente manifiesta que esto es aquello, y bueno, eso es porque hay injusticia, ¿verdad? Entonces, ya protestaban, y eso en cualquier lugar, porque es la reacción, ¿verdad? El hombre tiene ya por instinto, porque Dios ha puesto en nuestro corazón esta búsqueda continua del derecho, esta búsqueda continua de la justicia, pero somos nosotros quienes en nuestra libertad tenemos que saber utilizarlo y tenemos que hacerlo presente, tenemos que hacerlo realidad. Por eso es que a través de la libertad tenemos que procurar esa unidad, y esa unidad solamente para que lleguemos a la paz, vamos a hacerlo a través del derecho y la justicia. Porque muy pronto, dice, llegará la salvación y ya está por revelarse mi justicia. Para que lleguemos a la verdadera construcción del reino de Dios. Para hacer que esta justicia ya se haga presente en medio de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.